voy a probar todos los buffets más caros y lujosos de China. Y es que todos alguna vez hemos ido a un buffet chino. Arroz frito, rollitos de primavera y un par de bandejas que parecen recicladas del día anterior. ¿Pero te has preguntado cómo son los buffets chinos en la propia China? Y no hablo de cualquier buffet, hablo de los buffets de máximo lujo, donde puedes comer la mejor carne y sashimi ilimitado, bogavantes y mariscos pescados al momento y delicatessen chinas. ¿Por qué en un buffet libre de China hay ranas vivas? Esa es mi misión, averiguar cómo son los mejores buffets en China. Y para ello voy a viajar a Pekín, Xi'an y Shanghai y probar sus buffets más lujosos. En cada uno valoraremos la atención, la variedad, la calidad y el precio. Pero no será tan fácil. Aquí no todos hablan inglés y yo no sé chino. Y hay otro problema. El jamón serrano aquí es diferente. Así que cogí un vuelo y aterricé en Pekín. La capital de China es la primera parada en busca de los buffets más lujosos de toda la nación. The Six Seasons Buffet es el más famoso, más lujoso y más caro de todo Beijing. Atención con esto porque Beijing es muy grande. Y según amigos míos chinos me han dicho que es de lo más loco que voy a ver y posiblemente de lo más hardcore en todo el mundo. Las expectativas son muy altas, al igual que su precio. Me han dicho que es súper caro. Y si habéis visto los vídeos anteriores en el canal en el que estoy probando aquí comida callejera, comida tradicional china, que si no lo has visto, te recomiendo que lo veas después de este vídeo, verás que los precios son súper económicos. Así que me voy a preparar la cartera y sobre todo el estómago, porque se viene banquete espectacular si llego al hotel y si me aclaro a encontrar el buffet. Vámonos. Vamos para adentro, estoy muy nervioso. Hello， Hi. 2位，咱们是4点50开餐。 ¿Inglés? De momento de lujo es, porque te dan a ofrecer, mientras que estás esperando aquí, te dan meloncito para que la espera se haga más amena. Me voy a poner hasta arriba y aún no empezó el vídeo. No sé qué está pasando, ¿eh? No sé qué está pasando. ¡Oh! ¿Qué fantasía es esta? ¡Oh! ¡Qué guapo!, ¿no? ¡Oh! ¡Wow, chaval! ¡Qué buffet, chaval! Vale, esto es una pasada, ¿vale? La chica me ha dicho, es gratis. Y le he dicho, vale, entonces, ¿dónde está la estación? No, es gratis. Me ha repetido 100 veces que todo lo que hay aquí es gratis. Y digo, vale, pues nada. Estación de bebidas. Más bebidas no puede haber. Todas chinas, espectaculares, alcohólicas, no alcohólicas, vino, estación de pato. Madre mía, estoy flipando. ¿Pero esto qué es? ¿Esto es para ponerte en el hot pot? ¿Estás de coña? ¿What? Y esto es gratis. Esto es lo más salvaje que he visto en mi vida, ¿eh? Se me han caído los huevos al suelo. ¡Wow! Mira eso. Pero esta sección de fruta... A ver, me tengo que relajar. Que me va a dar un ictus. Vamos por partes, ¿vale? A ver, ¿cómo lo enseño? A ver, venid un momento, que esto es muy fuerte. ¿Qué barbaridad es esto? ¿Una tortillita española con un jamoncito serrano? Pero bueno, me están tocando el corazoncito. Ah, es un pastel de qué? Es un pastel de qué japonés. Pensaba que era una tortilla de patata. Como he visto el jamón ahí, me voy a relajar un poco, ¿vale? Es que me va a dar algo. No he visto un buffet así en mi vida. La cantidad de sashimi que hay, ostras frescas, sashimi, gambas, camarones, calamar fresco. Hay una china que le están poniendo las pinzas en la cara. Es increíble. Ha grabado la toma 9 veces. Esto es una barbaridad. Los cangrejos están vivos. Están intentando pescarlo, pero la chica no podía. Le están metiendo los cangrejos en el bote. Míralos. Y se lo lleva a la mesa. Estamos hablando de que hay cangrejos vivos, un pez entero vivo, para llevártelo a la mesa, pero están locos. Caracoles de mar, almejas tochas de carril, gambas fresquísimas. Míralas. Y tú las coges, míralas cómo saltan. Míralas. Esto es una barbaridad. ¿Qué locura es esto? ¿Por qué en un buffet libre de China hay ranas vivas? Se va a poner mi colega. Se va a poner gusanos a tope. Se está poniendo sin parar mi colega. Y pilla un variado. No sé cómo explicar esta experiencia religiosa. Es la primera vez que me encuentro en un buffet con esas características. Esta salvajada. Voy a tener que explicároslo estación por estación y luego ir probándolo como pueda.
El buffet tiene no sé cuántos millones de estaciones diferentes. Una, que es la que tengo aquí a mi derecha, son productos que están horneando al momento, sacando bandejas de pizza, hay anguila, hay gambas rellenas, hay alitas de pollo, hay boniato dulce, alitas, y esta es una sección solo de vapor, de productos al vapor, panceta, salchicha pequinesa, huevos, ostras al vapor, luego algún caldo que otro hay por aquí, una salsa, y aquí a mi derecha la sección de sashimi, sashimi de salmón, sashimi de atún, ventrescas, sashimi de lubina, quiero pensar que es eso de ahí, o pez mantequilla. Hay un sashimi que es un pulpo entero, hay un pulpo entero aquí, y luego tienes el sashimi hecho al momento, y los van reponiendo ahí todo el rato. Siguiente sección, no olvidemos que estamos en un buffet libre en el que también incluye hot pot, por lo que necesitamos ingredientes para el hot pot. A mi izquierda hay todo un mostrador con noodles para poner al hot pot, un cerebro entero. Esto quiero pensar que no son testículos, ¿vale? Porque a mí ya se me han caído al suelo, así que lo puedo recoger y me lo llevo. Carne, hay algún tipo de albóndigas y tofu por lo que veo ahí, y champiñones, eso sencillito. Todo tipo de vegetales, aquí está el Amazonas, lo han traído a Pekín urgente para este buffet. No he visto tanta variedad de lechuga en mi vida. Lotus, bambú, setas que no sabía que se podían comer. Y ahora otro detalle importante, aquí está mi colega preparando carne sin parar, la que tú le pidas, todo fresco, te lo prepara a la plancha. Aquí por ejemplo alguien ha pedido un huevo frito y un montadito de cordero con un poquito de caviar. ¿Por qué le apetecía? Porque es lunes. Tenemos otro puesto al lado que es de los skewers, las típicas brochetas. Aquí en Pekín son súper famosas. Si no habéis visto mi vídeo comiendo comida callejera, no sé qué estás tardando, porque son más de 100 horas en la que te enseño toda la comida callejera de Pekín, Xi'an y Shanghái. Espectacular. Si no te has suscrito, tampoco sé qué estás tardando, porque así cuando suba el siguiente vídeo te va a avisar. Lo que os decía es que tenéis las brochetas y te las hacen aquí al momento. Y al lado hay una cosa que la he visto antes y un colega ha empezado a pillar, que viene a ser un festival de bichos, de Timón y Pumba, ¿sabéis? Parecen gusanos de Madei, orugas y gusanos gordos, pero gordísimos, están gordísimos esos gusanos, no he visto un gusano tan gordo en mi vida. Y dos cosas en salsa oscura que no quiero ni preguntar lo que es. Siguiente sección. Por si aún no tenéis suficiente, aquí hay una sección a mi derecha que parece un poco como los snacks, entre comillas. Hay algún tipo de plato ya frío como acompañamiento, ¿vale? Para ir picando. Tenemos un par de, bueno, 3 para ser exactos, que me recuerda a un ceviche, parece como un plato frío de marisco. Eso de ahí son patas de pollo enteras, patas de pollo con lima y detalles. Mira, ojo, le va a prender fuego, ¿eh? Dios. Aquí tenemos un mejillón gigante como mi cabeza, cangrejos de río que no te los puedes acabar, cigalas con picante a muerte, y esto parece esta bandeja entera que se ve súper bien, se ve bonita, con estos matices de colores. Es una bandeja llena de ranas. Carne de máxima calidad, te ponen la foto de una señora que es del área de Qinghai, Qinghai, que es básicamente cerca del Tíbet. La sección más conocida, que viene a ser el pato laqueado, famoso de Pekín, y frituras, que están preparando los rollitos de pato laqueado al momento. Cogen la tortilla, ponen el patito y te lo van preparando todo al momento, recién cortado al momento. ¡Qué delicia, por favor! Además de los rollitos de pato laqueado, te puedes preparar un carpaccio de 2 peces que parecen salidos de una película china. Yo no los he visto en mi vida. Tienen unos nombres increíbles. Esto parecen patos pequeñitos o codornices, no lo sé, puede que sean... ¡No! Tano, no has caído, que estamos en China y aquí la paloma se come. Aquí tenemos palominos, por si te apetece comerte un buen palomino, también te lo puedes comer. Por cierto, puedes pedirle también carne de Nueva Zelanda, espectacular. Esta pinta, que es el carpaccio que te ponen, increíble. Lo más hardcore que he visto en mi vida, que viene a ser una sección donde hay ranas vivas y pulpos vivos. No tiene ningún tipo de sentido. Anguila, esto sí que lo hemos visto, patas de cangrejo, aquí ya la rana, por si la quieres meter en el hot pot, sashimi también de diferentes tipos, pata de cangrejo, calamar, mi colega saludando que está fuerte, strong, está fuerte, mi colega, dice que entrena. Esta es la sección que le llamo Oceanographic, ¿vale? Porque tienes aquí todo tipo de sashimi recién preparado, mega fresco. No sé, hay variedades de marisco que no he visto en mi vida. Si no te gusta así, porque dices, a mí lo que me gusta es el jaleo, me gusta el movimiento,
te vienes aquí, ¿vale? Vienes aquí y aquí está la actividad. ¿Qué quieres? ¿Un bogavante? Metes la mano y lo pillas. ¿Qué te apetece? ¿Una cigala? Pues vienes y la pescas. Pero hay que tener cuidado porque se mueven, ¿eh? Mírala, mira cómo la pone con miedo. Uy. Las almejas todas vivas, gambas todas vivas, los cangrejos de río todos vivos. Esto es lo más hardcore que he visto en mi vida. Es alucinante. A mí este rollo, sinceramente, no me mola mucho. O sea, entiendo que están ofreciendo el producto más fresco imposible. Pero a mí, ¿qué queréis que os diga? Venir aquí y pillar la gamba viva y tal y cual, se me hace un poco cuesta arriba. A mí me gusta, si me lo das preparadito, vale, pero supongo que lo meterán ahora en el hot pot, claro, y metes el en el hot pot, es lo mejor que puedes hacer, más fresco imposible. Y esta sección enfrente del Oceanographic es la sección creo que internacional, porque veo alitas, veo como fries, como un poco parece hash browns, está cortando costilla todo el rato, un montón de salsa con pickles y tal. Yo creo que es la cocina un poco más internacional o la esquina internacional. Y para rematar con algo dulcecito está la sección únicamente de dulce. Hay un cisne de croissant negro dulce, donuts, ositos, conejito, todo muy kawaii, todo con una presentación espectacular y no sé cuántas tartas para elegir. Y si te apetece comer algo de fruta fresca, también hay un montón de fruta fresca y melón con jamón, representando a Españita. Y ahora dicho esto, estoy hasta cansado, vamos a empezar a comer. Bueno, voy a pillar algo de beber, ¿no? ¿Por qué voy a coger esto? No lo sé, pero es la primera vez que lo veo y habrá que probarlo. Lo primero que he hecho ha sido ponerme el delantal. Estoy completamente abrumado. Esto es la primera vez que lo veo. Hot pot en un buffet libre, aquí con fueguecito, picante y el caldo blanco. Mis palillos y los del hot pot, que como veis son algo más grandes. Vamos a empezar. Primero, esta carne que no sé qué era, creo que era como carne ternera spicy. Menudo troncho de ternera. Esto creo que lo tengo que meter a hot pot, Sí, para adentro. Esta es muy finita. A ver si pica mucho, Me ha dicho, ¿te gusta el spicy? Le digo, bueno, sí, ponle spicy. Toma spicy. Y luego tenemos aquí la panceta de cerdo, que esta me gusta mucho, muy típica de la... Oye, pero ¿qué me pasan los palillos? Voy a meterla en este de aquí, en el caldito blanco. ¡Pam! O sea, prácticamente puedes venir aquí y comer únicamente hot pot, Esto lo voy a sacar. ¿Podría haber cogido vegetales? Sí. ¿Tengo 30.000 opciones para elegir? También. Tengo que priorizar, chicos. Primer bocado de este hot pot. Carne de cerdo, caldo muy suave. Está buena, pero no me dice nada nuevo. Esta es la que tengo curiosidad. La carne con chile en el caldo picante. Pica, ¡Buf! Madre mía, el caldo ese, chaval, la boca. Está buenísimo, pero pica una barbaridad. Y el corte especial, vamos a meter con el caldo picante. Carne premium. El caldo está buenísimo. La carne de 10. Aquí te puedes hacer un hot pot ilimitado, mega premium. Increíble. Pieza de salmón de máxima calidad. Lo mojamos un poquito. La textura es como mantequilla. Buenísimo. Y un buen corte grueso, Está de 10. Temperatura perfecta, que a veces está como muy frío y la grasa no se deshace en boca. Está de 10. Atún no muy graso. Este sí que es mantequilla. ¡Qué barbaridad! No me había comido un atún. Bueno, no. En Japón me comí un atún espectacular. Tenéis el vídeo en el canal en el que me comí el mejor nigiri de atún y de salmón de mi vida. Pegadle un ojo porque os va a encantar. Y este de aquí creo que es salmón con un poquito de huevas arriba. A ver. Lleva un flameado dulce. Perfectamente podrías venir aquí y únicamente comer nigiris hasta reventar. Una fantasía por probarlo, por tener el tic. California. No he dicho nada del arroz en este y el anterior, porque estamos en China y el arroz es increíble. Lo clavan a la perfección. Aunque si tengo que ponerle un pero, el arroz en Japón está un pelín más clavado que aquí. Ahí lo dejo, Ahí lo dejo. Pero está espectacular. ¿Habéis visto algún nigiri de anguila tan gordo? Que lleva 9 kilos de anguila encima. Esto entero en la boca no me cabe ni de coña. Voy a meterlo en 2 bocados. Ligeramente braseado de fuera. Tiene un pequeño toque a humo. La combinación junto con el arroz, perfecto. Para mí el ratio creo que se han columpiado. Me hubiese gustado que hubiese sido de un bocado. Un nigiri, comértelo en 2, me parece un poco grotesco. Tal vez me arrepienta de esto,
Tal vez me arrepienta de esta ronda, no sabéis lo que he pillado. Es que no os hacéis una idea de lo que he pillado. Los de la mesa al lado están flipando, están diciendo, pero el loco este que ha cogido. Se me había olvidado enseñaros la bebida china, que parece que es de arándanos, creo. Está espectacular, buenísima. Dulcecita, fresquita, de arándano. Y me da la sensación que no lleva mucho azúcar. Sí lleva azúcar, mejor no lo miréis. Esta ronda ha sido un variadito con 3-4 cosas un poco trambólicas. Esto de aquí no tiene secreto. Básicamente es una gamba con panko. Hay que acompañarlo con esta sal, porque cuando lo comes solo no le ponen nada de sal, ni al rebozado ni a la gamba. Si no lo acompañas, está sosísimo. Es lo que iba a decir en el primer bocado, pero el segundo he probado con esto y está espectacular. Toque picantito, crujiente, la gamba muy jugosa, de 10. Buque insignia de la gastronomía de Pekín, el pato laqueado, y aquí los rollitos recién preparados, con amor y cariño. Salsa hoisin, cebollino, pepino y el pato acompañado de la piel crujiente. El punto graso del pato, el crujiente del pepino y la piel está espectacular. Y luego diferentes texturas entre la tortilla, el cebollino, la salsa hoisin, que le aporta esa potencia de sabor, que por cierto está hecha con soja fermentada, no lleva mariscos como se piensa por ahí. Mirad la piel. Y de esto te puedes comer infinito. Esta es una de las elaboraciones que estaban haciendo en plancha. Me da la sensación de que es, voy a probarlo, creo que hígado. Diría que es hígado y va acompañado de mango y una mermelada de frambuesa. Qué combinación más extraña. El hígado, que es muy grasiento, con el mango refrescante y el ácido de la mermelada de frambuesa. Está muy bueno, todo dulcecito también. Antes de entrar en terreno pantanoso, unas costillas que todo el mundo conoce. Con salsa agridulce. Le ponen salsa agridulce a todo. En China pasa como en Corea. Todo está picante, dulce, salado. Esto es una panceta y, como veis, lleva un ajo dentro. Parece una panceta a baja temperatura. Voy a probar esta de aquí. Es una panceta con un sabor a ajo increíble. De hecho, es que lleva ajos dentro, entre la panceta. Es alucinante. El siguiente plato es paloma. Nunca he comido paloma. No sé qué sabor va a tener. Será como un pollo, como una codorniz, algo así. Lo primero deciros que no tiene casi carne, ¿eh? Voy a morder por aquí. Mira, ahí le estoy sacando la carne. Carne oscura, ¿eh? Y dura. Durísima la carne. ¡Wow! ¡Qué sabor! La carne de paloma sabe a una carne de pollo si lo mezclas con un hígado de cerdo. Literalmente sabe a eso. Tiene un sabor súper fuerte. Es como un sabor a hígado. Os lo prometo. Lo de fuera es como si le hicieran la misma elaboración que un pato laqueado. Se queda como caramelizado, crujiente. Está muy rica. Paloma. Vamos por partes. Esto de aquí es cangrejo chino relleno. Esto es cola de yak estofada. Cola de yak estofada. Y esto de aquí es pastel de durian. Quien haya escuchado el durian alguna vez sabrá que es la fruta más pestuliente del mundo. Lo primero que voy a probar va a ser el rabo de yak. Rabo de yak. Yo espero que sepa a rabo de toro. Y el rabo de toro a mí me gusta mucho. Está muy rico. Está alucinante el rabo de yak. Nunca pensé que diría esto, que me encanta comerme un buen rabo de yak. Y es que está estofado con una salsa picante, un poco dulce. La carne se deshace, está súper tierna. Tiene contrastes como pasa con el rabo de cerdo, que pillas trozos que son un poco más duros, como con gelatina. Está espectacular, ¿eh? Me ha flipado. Eso sí, no hay mucha carne, ¿eh? Ahora luego me voy a poner otro plato. Tienes que repeler mucho. ¿Cómo se supone que se tiene que comer un cangrejo chino relleno? No lo sé, es mi primera vez. Vamos a descubrirlo. A ver qué lleva. ¿Una bechamel? Huele muy raro, ¿eh? Una cabeza de cangrejo dulce. Han puesto como una mayonesa con salsa agridulce. La carne de cangrejo dentro desmenuzada. Con la mayonesa esa, no sé, es como muy agria. No me mola nada esto, ¿eh? Mi primera vez probando este pastel de durian. Pastel de la fruta más apestosa del mundo.
Me sabe a ajo, azúcar, a durian. Ostras, qué raro es esto. A ver, no sé si me gusta o me da asco. No está malo, ¿eh? Creo que me gusta. Huele muy raro, pero cuando te lo metes en la boca sabe como un ajo confitado. ¿Sabéis cuando lo haces al horno a baja temperatura? Sabe ese ajo, al sabor del durian, que es muy peculiar. Puede que me arrepienta de esto y esto sea un punto de inflexión negativo para seguir comiendo. Porque estos son gusanos y la verdad que en su día los probé y dije, nunca más voy a volver a comer gusanos porque saben a culo de mono. Saben como si vas dentro de un armario viejo y lo chupas. Sabe exactamente lo mismo. Pero lo tenía que probar aquí en China, tal vez. Saben diferente. Esto de aquí son gusanos de madei y ya los he comido anteriormente. Sabe a aceite frito. Como los fríen, sabe el aceite. Pero en el que tengo mucho miedo, y puede que esto me haga que ya no pueda volver a seguir comiendo del asco que me dé, es el gordo este. Dicho esto, voy a proceder a comerlo. ¿Por dónde lo como? ¿La cabeza o el culo? Así, ¿no? No sé para qué lo hago. No sé quién se puede comer los gusanos. Es que no en mi cabeza no entiende. Es que está malísimo. Aparte no tiene un sabor predominante que digas, está un poco picante, está tal. Es que no sabe nada, sabe a cartón, sabe a armario. Pruebo este. Es que este tiene hasta alas. Acabo de decir, no sé por qué lo hago y lo voy a probar. Este es atoleno, se puede comer. Pero da mucho asco, va relleno. Dos cosas. La primera, que no hay tiempo límite. Te puedes quedar hasta cuando quieras, hasta que cierren. Eso es una barbaridad, me parece algo increíble. Y lo segundo, ¿no os pasa que hay tanto que no sabes lo que hacer? Llegas, entras, ves tanta comida, vas con mucha hambre, comes 4 cosas y dices, ¿y ahora qué como? Hay tantas cosas que me abruma, a mí personalmente me pasa. Aquí tenemos unos takoyaki, estos no son chinos, son japoneses, ya los conocéis, en Japón los he comido muchas veces. Iba a probarlos porque digo, a ver cómo están. No es el mejor takoyaki del mundo que te puedes comer. Algo tradicional en la comida asiática, en este caso en Pekín, lo realizan mucho esta comida callejera. Skewers son pinchos de pollo, brochetas. Probé unas muy buenas en un mercado callejero, halal, y estas no sé de qué serán. Estas creo que van a estar mejor porque las realizan al carbón. Aquellas eran en parrilla eléctrica. Están 1000 veces mejor. Unas especies asiáticas que están espectaculares. Semilla de sésamo, algo de comino, mucho chile. Son de cerdo y están de 10. Y esto de aquí es rana en su salsa, como lo escuchas. Nunca pensé que iba a comer rana en su salsa en un buffet libre, y menos siendo el más lujoso de Pekín, pero es que aquí no tienen filtro, les da igual. Creo que lleva cómo va aderezada la comida de Sichuan. Me sabe a la pimienta típica de Sichuan, mucho chile, picante. Está jugosa por dentro, nada crujiente, parece que va como frita, pero como va remojada en la salsa, se queda bastante blando. Tiene una textura como a pescado y un sabor muy ligero. Me recuerda a una merluza. Os leo comentarios a vosotros qué os está pareciendo. Yo termino con esto y le metemos mano a lo dulcecito. Ya sabéis que no soy muy de dulce, pero es que tenían una pinta espectacular. Esta es la ronda que se te pillaría tu primo de 13 años en el buffet libre, básicamente. Tiene de todo, hay cosas muy extrañas. Hay aquí un pato que no tiene ningún tipo de sentido y voy a empezar primero por la fruta. Aquí tenemos 3 variedades de fruta del dragón. La blanca, la morada y la amarilla. Solo he probado la amarilla en mi vida. En la morada no la había probado nunca. Mira qué colorcito que tiene. Nada dulce, solo sabe a pepitas y a agua. Fruta del dragón blanca. Me recuerda a un kiwi, pero con mucha menos potencia. Y ahora fruta del dragón amarilla, esta seguro que la habéis visto. No termina de ser muy dulce, ni ácida. Es un sabor bastante neutro. Sandía. Buenísima. Y zumo de sandía recién hecho. Licuado de sandía, mejor dicho. Este está espectacular. Tartaleta de crema. Demasiado seca, me falta relleno. Tartaleta de cacahuete salado. Solo lleva cacahuetes. Me han estafado. Galleta de cacahuete, dulce, salado, está rico. El cisne que me da que va a ser una masa de croissant rellena de té matcha. De durian. No sé qué manía tienen los chinos con meterle a todo durian, no lo entiendo.
Este parece un hojaldre con té matcha. Es un mini croissant muy amantequillado, relleno de té matcha. Este té matcha se puede comer, no sabe mucho a campo de fútbol. Primera figurita, una Oreo y arriba parece una mandarina. Es una mandarina, un heladito de mandarina y por fuera es recubierto de mandarina. Le toca el turno a la tarta de 1000 chocolates. Relleno de trufa, en el interior lleva como una leche condensada y va recubierto de una capa de chocolate con la base de Oreo. Este se queda más armonioso porque el de mandarina, la Oreo con la mandarina no me casaba mucho. Estos chinos, ¿esto cómo se come? ¿Alguien me explica cómo se come esto? Es un petit suisse, sabe exactamente igual que un petit suisse de fresa, igual. Esto parece un mil hojas recubierto de dulce de leche. Bueno, como un bizcochito relleno de mil hojas. Qué raro. No sé qué es. Creo que es gelatina de caramelo, con mil hoja dentro y bizcocho. Este no tiene mucho sentido, la verdad. Este es el postre más extraño que he visto en mi vida. Un pato encima de una bañera de leche con diferentes texturas. Vamos a probarlo. A ver. Wow. Esto parece la textura del mochi. Lo de abajo es de coco. Y la bolita de arroz. A ver, solo lo de abajo. Es como una leche de coco gelificada. Y aquí hay trocitos de mango. Y luego te comes el pato. Es una gominola. Los postres más bonitos que vas a ver este mes. Vamos a empezar con el conejito de Pascua. No puedo ni cogerlo. Es una nata, súper aireada. Tartaleta, entiendo que de mango. Queso y mango. Muy bueno, muy bueno. El osito de antes, pero este ha ido a rayos uva. Es como una gelatina de chocolate. Igual, súper suave, nada azucarado. Y este que tengo aquí tiene pinta de cereza o de flores. De frambuesa, de frutos rojos. Qué bueno está el relleno. Dentro lleva una gelatina de frutos rojos. Repaso rápido a las tartas: red velvet, tiramisú, chocolate y 1000 capas. No creo que ninguna me diga nada nuevo porque tiene una pinta como parecen un poco industrial. Ahora había que probarlas y deciros que los chinos se comen el postre. Estoy viendo aquí todas las mesas. O sea, a lo mejor están comiendo fruta y una tarta y luego siguen comiendo gambas en el hot pot. Es algo que no termino de entender. Red velvet. No está mal, pero sin más. A ver, tiramisú. Tiramisú está bueno. Lleva como una crema en vez de mascarpone, pero está bueno. Y la de 3 chocolates. Lleva como un bizcocho, un mousse y una crema de chocolate o nata. Está bastante lograda. Para los amantes del chocolate, esta os fliparía. Yo le doy una cucharada y me empalaga. Y esta de aquí es mi favorita. La probé en Japón en un 7-Eleven y recuerdo a la perfección lo que hice. Lo voy a hacer aquí, aunque esté un poco feo, pero es que no me aguanto. Que es coger esto así, ¿vale? Y comérmelo. No puedo, se me va a romper. Y hacer así. De durian. ¡Me cago en la puta! Sabe a gasolina, ajo, cebolla, mango. No termino de pillarle el punto al durian, ¿eh? No. Qué experiencia la de este buffet. No os he dicho el precio, ¿no? Estáis ahora diciendo, ostras, no, claro, ¿cuántas cosas, no? ¿Cuánto te han hablado? Os lo voy a hacer así, en bajito. 40 euros por persona. 40 euros por persona. El tiempo ilimitado, bebidas ilimitadas, comida ilimitada. Ya habéis visto la frescura y la calidad del producto. A mí me ha flipado, creo que es el más salvaje, no sé si el mejor, pero el más salvaje que he estado en mi vida. Y cuando he salido me han dado esto, me han dicho, unos huevos. Y digo, ¿para qué? Me dice, te los regalamos unos huevos. Y digo, ah, perfecto. Me dice, son muy buenos aquí. No he visto unos huevos así en mi vida. ¿Qué son, de paloma? No, no son de paloma, estos son de gallina. Así que vamos a seguir en nuestra búsqueda del mejor buffet de China. Va a estar difícil que supere a este. Bye bye. Bye bye. Thank you.
El buffet más lujoso de Xi'an lo tengo a mis espaldas. En el distrito de Qian, este hotel, el Hotel W, presenta un restaurante llamado Wei. Es un buffet libre, de alto standing, con cocina un poco más vanguardista. De hecho, estoy viendo las pintas, es increíble. No tiene nada que ver con el anterior. Será mi buffet favorito. ¿Qué nos encontraremos dentro? Y lo más importante, tendré mesa para hoy porque no he podido hacer la reserva online y esto tiene pinta de que va a estar hasta reventar. ¡Ah! ¿Qué huele? Huele a dinero. Sí, se aprecia. Es increíble la decoración. Tiene malabaristas aquí. ¡Ojo, ojo, ojo! Ya me lo dice aquí. Ya presentan aquí el buffet. Madre mía, qué pintaza tiene eso. ¿Qué pintaza tiene eso? Vamos a buscarlo. A ver dónde está todo esto. Hi. Hi. For two? Yeah. It's open? Oh, beautiful. Thank you. Estos chinos, primero, que si cosas vivas, que si cosas extrañas chinas, y este parece que esté en un museo de arte contemporáneo. No entiendo nada, ¿eh? O un club de Ibiza, una de las dos. Varias cosas. Lo primero, que he llegado muy tarde. He llegado muy tarde, tenía hoy a primera hora de la mañana una excursión para ver los guerreros de terracota, cosa que os recomiendo, y se me ha hecho tarde y el buffet está prácticamente cerrando. Solo me queda una hora. Parece ser que es como el anterior, no tienes límite de tiempo. Vienes a la hora que abren y te puedes ir a la hora que cierran al mediodía. En este caso, este chapa a las 2:30 me ha dicho que cierra, así que es la 1:15, voy muy justo de tiempo. Y esto es toda la carne que tenían de momento cuando yo he venido. Yo creo que al inicio están preparando más cosas. Aún así, no os quejaréis porque... me ha dicho, ha venido uno de los gerentes y me ha dicho, ¿te quieres que te prepare algo? Y digo, ¿el qué? Me dice, lo que quieras. Me dice, te puedo preparar carne si quieres, un tomahawk, te puedo preparar pasta, lo que te apetezca, lo que tú me digas. Y digo, pues no sé, lo que tú quieras. Me he quedado así un poco y me dice, pues te traigo un poquito de carne para que la pruebes. Y aquí la tengo. Carne, skewers, carne de cerdo, carne de cordero, vegetales. El buffet es más lo que nosotros entendemos en Occidente como buffet. Vamos a probar esta carne. Huele espectacular. El punto está perfecto. Sal perfecta, punto de pimienta. La carne está muy rica, pero no me dice nada, no me sorprende. En España tenemos muy buena carne. Esta es una ternera muy jovencita, bien hecha, perfecto. La anterior no estaba en ningún sitio, pero esta de aquí está en la sección que tengo aquí a mi izquierda, que es como de carnes con guarniciones. He visto que había como una parrilla al lado, una plancha, a lo mejor hacen ahí también algún salteado al momento, que cuando yo he llegado estaba cerrado. Y aquí tenemos cordero y esta carne que creo que es beef. ¿Me ha dicho beef? Sí, huele a ternera y me ha dicho, ponte salsa. Ahí tiene salsa de pimienta. He dicho, no me la pongo con salsa, a mí me gusta la carne así, sin salsas. A ver este trozo. Tiene como un toque a barbacoa. Está rica, me recuerda como la carne de las costillas. Me recuerda exactamente igual. Tiene un poquito de grasa, huele como a barbacoa, a mostaza. Pero algún trozo que está demasiado duro. Me gusta más el otro. Y esto de aquí, chuletita de cordero, no tiene mucho misterio. Huele muy bien. Qué buena, súper tierna. Solo va con sal y pimienta. Lleva un poco de salsa de ajo y perejil. De esta sí que me comería 1000. Algún vegetal que otro habrá que comer, ¿eh? Algo que valore de los buffets libres va a parecer una tontería, pero a mí que tengan vegetales bien hechos y que tenga una variedad grande, me mola. Verdura al diente, cocción perfecta, me flipa. Esta sí que es una sección ya asiática. Empezamos con el pinchito de tortilla que, si está como en Japón, va a estar dulce, pero más que unas natillas. Sí, esto está mega dulce, lo dejo para el final. Primera brocheta. Esta es de cerdo, quiero pensar. Huele mucho a comino. Espectacular. Súper perfumada, a tope de chile, que pica un poquito, y muchísimo comino, muchísimo. Y esta otra parece que es de cordero, quiero pensar. Así es, de cordero. Muy buena, se queda súper tierno el cordero y esta pica bastante más que la anterior, pero bastante más que la anterior. Aunque lo que lo acompaña, el aderezo, me resulta casi idéntico. Te diría que es un 90% parecido, no le encuentro diferencias respecto a que esta pica bastante más y tiene ese sabor del cordero, que por cierto es muy suave y se agradece.
Yo creo que esto no me dirá nada, ¿no? Un champiñón clavado con... Bueno, a lo mejor me caigo para atrás porque tiene una cantidad de chile. Lleva una cantidad... Lleva una cantidad de picante. Shiitake con el mismo aderezo que los skewers. Muy rica. Y me voy a dar mucha prisa porque se me echa el tiempo encima. Son 1:25 y no me queda... O sea, aún tengo que probar todo. Es que no me va a dar tiempo ni de coña. El polo de tortilla dulce, vamos a probarlo. Es un pan. Es un pan en una brocheta. Muchísimo sabor a mantequilla, a sésamo. Está dulce. Pero está buenísimo. Está buenísimo. Me recuerda una torrija. No sé si llevará huevo. Está muy bueno, ¿eh? Pero eso sí, entre brocheta y brocheta salada, ¿cómo te vas a comer esto? A mí me parte ya todo el rollo. Por la segunda ronda voy a intentar pillar lo máximo posible. He visto unos noodles ahí que tienen muy buena pinta. No sé exactamente cómo funciona la estación de noodles, pero aquí te los puedes hacer según te apetezca a ti. Yo creo que tienes que coger lo que te apetece dentro del bol de noodle y luego se lo das a ella y te lo cocina. Creo, ¿eh? Yo voy a poner aquí noodles que lo han hecho ellos. Handmade noodles. Okay. Enjoy, sir. Thank you. How it works? Just put me here and You put everything pass to us, and we boil it up for you. the broth too? You or put no? in the bowl. We boil it for you. Oh, okay. This Okay. is rice noodle. It's noodle and it's rice noodle. Okay. Vegetable. Then Okay. we cook for you. Then pass to you. You put some stock, some sauce, some sauce, Beautiful. something. Beautiful. Thank you. Beautiful. You are welcome, sir. Thank you. Vale, ahora lo he entendido. Cogen primero los ingredientes que tú quieres, ellos te lo cocinan para ti y luego tú le pones el caldo que quieres. Este es de ternera, este de aquí son huevos con tomate, cerdo y carne troceada. Vale, yo le voy a poner de esto. Madre mía, qué pozal de carne, de caldo, ¿no? Esta se me antoja, ¿eh? Le voy a poner un poquito. Le voy a poner un poco de esta. Y aquí hay carne troceada, mirad. Toda la que os podéis poner aquí. Esta carne tiene pinta espectacular. ¡Wow! Huevos y tomate. Se lo voy a poner también, ¿eh? No sé si estaré haciendo una barbaridad, pero me da igual. Huevos y tomate. No, alucinante. Por si quiero rematar, le puedo poner también de esto. Le voy a poner un poquito de cebollino, cebolleta fresca, toque de cilantro, justo y necesario, y pam, 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 pam. Detalle. Esta ronda se ve como un poco más pocha, pero más tradicional. Esto de aquí es la hamburguesa china y puedes ponerte 120 hamburguesas chinas en este restaurante, bueno, en este buffet libre. Básicamente es un pan que este nunca lo había visto, así es como hojaldrado con carne de cerdo desmenuzada. Lleva bastante grasa, con una salsita, lo ponen en la plancha, luego lo meten aquí y para adentro. A ver qué tal está esta. Parece un hojaldre. Yo había visto hamburguesas chinas, pero no tenían este pan. Dejadme en comentarios si suele ser otra variación el hacerlo como con hojaldre, porque esto me recuerda a un hojaldre o una masa filo. De hecho, me recuerda más a masa filo. La carne de dentro es un cerdo muy aromatizado, tiene un toque de canela, se queda muy jugoso porque lleva bastante grasa por dentro. Está muy rica, ¿eh? Me comería unas cuantas. En la misma sección donde está la hamburguesa china hay una tempura y luego están los noodles. También te puedes hacer un pozal de noodles, como habéis visto, me lo ha explicado el hombre súper simpático. Te puedes poner lo que quieras, puedes repetir las veces que quieras, la cantidad de caldo que a ti te apetezca, la cantidad de noodles que te apetezca, más, menos vegetales, lo que quieras. Me he hecho un buen pozal y luego solo quedaba esta tempura que no sé qué es. ¿Esto de aquí serán hojas de albahaca en tempura? No sé qué hoja será. No sé qué hoja es, pero la tempura está increíble. Una tempura de una calidad espectacular, ¿eh? Esto es merluza. La que tú comías cuando eras pequeño, pues es igual. Muy buena. Sashimi de atún para compararlo con el que ya habíamos probado. Aquí por lo menos tenemos un elemento en común, que es el sashimi, y luego las piezas de nigiris que voy a coger ahora. Un poquito de salsa de soja. Ok, el atún lo hemos probado, voy a probar el salmón y os doy mi valoración. El salmón también es espectacular, huele muy bien, la temperatura está perfecta.
El salmón me gusta mucho más que el atún, muchísimo más. La textura es perfecta, parece mantequilla, se te deshace prácticamente en la boca. La calidad me parece sublime. Antes de meterle mano a los noodles, porque queman como un demonio, he visto algo ahí en la brocheta, en la sección de las brochetas de los skewers, y digo, voy a probarlo, y algo que me ha llamado la atención. Arroz. La primera vez que nos encontramos arroz, ¿eh? Eso que por lo general en los buffets libres en España lo que más hay es arroz o fideos, etcétera, pero aquí parece que la cosa cambia. A ver qué tal. Arroz basmati, lleva algo de maíz, zanahoria, ternera, salsa de soja y creo que guisantes, digo, he pillado algo así más duro, era guisantes. Y estos vegetales que estaban al lado, que también lo voy a pillar, no sé si es espinacas, pero es como una colchina. Solo había una cosa más, que era una gamba con mostaza. Y digo, no será como la gamba que me comí en el buffet más lujoso de Seúl, ¿no? Y digo, voy a probarla porque era algo increíble. Era wasabi y mostaza, no te la podías comer. Wow, huele demasiado a mostaza. Tiene ese rollo, es mostaza de Dijon, que también tiene esto que así un poco picantito como el wasabi, pero esta gamba está muchísimo mejor. Muy sencillo, pero muy buena. Esta me ha gustado. Ahora llegó el momento más esperado. A ver esto cómo está. Madre mía, tiene pinta de que va a picar como un demonio. Creo que me he pasado, ¿eh? Me he pasado de haciendo el original como un chino 100%, ¿eh? Mirad qué caldito, ¿eh? Este caldo yo no tengo ninguna cuchara por ahí para probarlo. Probemos el caldo primero. No pica. Iba con miedo, no pica. No, está muy bueno, sabe mucho a tomate. Este lleva cochina, los noodles hechos a mano. El caldo está espectacular, ¿eh? Es un caldo muy suave, pero cuando le metes las combinaciones del cerdo picado con la salsa de al lado, que también tiene un toque así picantito, le va de 10, le sube mucho la potencia. Yo creo que me he pasado poniéndole huevo con tomate porque el primer bocado me sabía al caldo y luego ahora se me queda un sabor de solo me sabe a tomate. Me gusta esta opción. En el primero teníamos la opción de hacerte tú el hot pot y en este hacerte un bol de noodles. Hombre, si me lo tengo que comparar, el hot pot era mucho más impresionante porque ahí podías echar lo que querías, podías meterle una pecera entera. Este es un poco más estilo buffet occidental, lo que estamos acostumbrados. Tercera ronda, me tengo que dar mucha prisa o no llego al postre. Está un poco floja, ¿eh? Está un poco floja esta ronda. Debo deciros que es una pena a la hora que he llegado. Es una pena. Es que no podía hacer otra cosa, si no, no lo ibais a ver. Pero creo que esto con actividad habría sido un poquito más interesante. Habrían habido 2-3 cosas más. Da igual, no pasa nada. Quedémonos con esta ronda, que es la de los nigiri. Esta de aquí es de cangrejo con mango. Para mi gusto lleva demasiado arroz, está rico el cangrejo, la salsa de mango nada, le da un leve toque así dulcecito y tal, pero lleva demasiado arroz. Este de aquí no lo había visto nunca, que viene a ser un, se llama gundam de pepino, con, no sé qué es lo de arriba exactamente, almeja con picante, a muerte además, pero a muerte. Lleva demasiado arroz. El gundam y el anterior y el de cangrejo me da la sensación de que tienen demasiado arroz. Es que me gusta mucho cuando es justo el arroz. Te lo puedes meter todo de un bocado y no se tiene a la boca, no es demasiado invasivo. Me gusta cuando el ratio es perfecto. Aquí no me termina mucho. Y este roll es básicamente de tortilla surimi con un poquito de rábano. Muy básico. Y este de aquí, más de lo mismo. Creo que no me va a decir nada nuevo. Aquí que he venido para que me sorprendan, esta ronda y esta sección no me ha sorprendido en absoluto. De hecho, si podéis evitarla, si os dejáis caer por aquí por una de aquellas, esta se puede saltar perfectamente. A no ser que este de anguila sea Jesucristo. No lo es. Este no lo había visto, la verdad, que en muchos sitios, en teoría, es tofu, lo que va recubierto el arroz, y no sé si tendrá algo en el interior. Fail. Máximo. Creo que la gente aquí venía a por marisco y cuando yo he llegado no quedaba. De hecho, solo quedaban como una esta de ostras, ahí humeantes. Pero nada más entrar yo he visto a varias mesas con cáscaras a reventar, con un montón de cosas que cuando yo he llegado ya no había nada. De hecho, también hay una sección que es de pasta que está cerrada y otra sección que es como de carne y donde estaban las brochetas que también estaba chapado.
Así que lo ideal es que hagáis, como hice yo el otro día, ir a primerita hora. No hagáis el parguela como yo porque la he liado. Bueno, es desconocimiento, aquí todo está en chino y no lo sabía. Vamos a por los postres, tengo 10 minutos. La frutita, bueno, no está mal, tiene melón con jamón, sandía amarilla, algo de fruta del dragón y este no sé qué tal estará. Melón con jamón, al melón le falta bastante dulzor, como veréis, está un poco duro. Y el jamón It's Okay, no es la mejor calidad que me he comido nunca, pero es un jamón bien, está bien. A ver el melón chino. Se llamaba cantalupe o algo así, el melón. Este es el que es más pequeñito, redondo, no recuerdo ahora el nombre. Está muy bueno. Qué agradable. Sandía amarilla, ¿habéis visto alguna vez sandía amarilla? Yo sí, una vez me la compré en Estados Unidos por equivocación, porque estaba al lado de las normales y la cogí sin querer. Cuando llegué a casa la abrí, la vi que era amarilla y dije, ostras, qué bien, he triunfado, seguro que está espectacular. La probé, no la compréis. Directamente no la compréis. Esta sabe igual. A ver si esta tiene más sabor. Estaba mejor que la amarilla, porque la amarilla no tenía prácticamente sabor, pero está peor que la que probamos el otro día. ¿Cómo les gusta la fruta del dragón a los chinos, eh? No me sabe prácticamente nada. A ver la blanca. Es como si estuviera comiendo agua, literalmente. En las anteriores, las del anterior buffet estaban mucho mejores. Sí. Aquí tenemos un plato combinado de postres, lo que me ha dado tiempo a pillar porque ya lo van a cerrar el buffet. Y tenemos aquí, a ver, un tiramisú, una tarteleta de queso, que la voy a coger, perdón, de vainilla, que la voy a coger ya mismo. ¡Ay! O sea, de durian, ¿no? Está buenísima. Es como una tartita de queso, con la galleta crujiente, muy mantequillada, dulce. Esto de momento es espectacular. Ahora vamos a probar el tiramisú italiano con mascarpone de Italia, recién traído de Italia está. No está mal. Usan un bizcocho en vez de savoiardi, que es la típica tarta de tiramisú, pero está muy bien, muy ligerita, nada dulce, nada empalagosa. No podía faltar el pastelito favorito de los chinos, durian. Es que qué olor es, ¿eh? Es como a gasolina, como a cebolla, a ajo. No sé, es que no puedo describirlo, es que es olor a durian. No mola nada. Esto de aquí no sé qué es, pero una chica que estaba delante mío lo ha intentado coger y se le ha caído todo, es como muy blando. A ver, voy a romperlo así. ¡Hala! Ahora caramelo, creo. Una nata con caramelo. No tiene mucho misterio. Este hojaldre parece que tiene cositas dentro. No he visto de qué eran los ingredientes. A ver. Nueces, nata, lleva algo de canela y el hojaldre está espectacular. Esto de aquí que se ve tan bonito es una galletita de limón con una base, bueno, con un recubrimiento de fresa. Un bizcochet. ¡Wow! ¿Cómo sabe limón? ¿Recordáis el típico bizcocho de limón? Pues sabe como si le metieras 120 limones a la masa del bizcocho de limón. Esta es una tartita de un aroma de café a tope. Se ve muy bonita, ¿eh? Le han puesto aquí como una figurita, como un diseño con chocolate que está espectacular. A ver. Sabe al caramelo de café y chocolate. Exactamente igual. Está muy rica. Entiendo que será tarta de fresa con nata, limón. Té matcha y limón. No me mola nada. De este solo quedaban dos y digo, si solo hay dos es por algo. Me los voy a llevar por si acaso. Parece un mega brownie con una nuez y una mousse de chocolate arriba. Huele muy bien. Un bizcocho de chocolate súper húmedo, prensado. Solo sabe a chocolate. Y la cobertura que es una mousse de chocolate que está muy rica. Vamos a pagar y os digo cuánto es la panoja y cuando terminemos con el de Shanghái sacaremos conclusiones finales. Wow, está difícil, ¿eh? Me están echando ya. Madre mía. Restaurante Wei me ha molado. Este buffet lo peta, está bien, diseño bonito, el hotel es increíble, la variedad no está mal, pero me voy con una espinita. Se me queda ahí el que he venido muy tarde. Pero los guerreros de terracota había que verlo y yo salgo mañana por la mañana directamente para Shanghái y allí tenemos que probar el siguiente buffet. No me da la vida.
Eso sí, conclusiones, de momento la atención muy buena, la calidad está muy bien y la variedad del producto ok. ¿Me esperaba más? Sí, me esperaba mucho más. Espero que el de Shanghai sea lo más loco que vamos a ver, también. Así que dicho esto, me voy a dormir, no me recupero el jet lag y vamos a Shanghai. Shanghái, qué pasada, una de las ciudades más futurísticas que hay en el planeta, y es que ya se percibe, ¿no? Estoy ahora mismo en el distrito financiero, uno de los sitios con más poder adquisitivo en Shanghái, cientos de rascacielos, y no tiene nada que ver con Xi'an y con Pekín, que por cierto, desde Xi'an a Shanghái hay unas 6 horas aproximadamente en tren de alta velocidad. Para que os hagáis una idea, esta ciudad es la segunda con más rascacielos de todo el planeta, por detrás de Hong Kong, y tiene el metro más largo del planeta, son más de 800 kilómetros. La infraestructura es alucinante. Y ahora, estando en el distrito financiero con este sol que no se puede ni estar, hecho en falta la gorra, vamos a buscar el buffet más lujoso y exclusivo de Shanghái. ¡Wow! Mira gatete, ¡ah, qué guapo! No os lo he dicho, pero es que el buffet de máximo lujo está en uno de los hoteles más tochos y lujosos, 5 estrellas en Shanghái. Shangri-La, lo tengo aquí a mis espaldas, y ahí está la entrada principal, que ya huele a comida, pero también a billetes, ¿sabéis? Huele como, mira el techo. Yo creo que este va a estar de lujo, ¿eh? Este va a estar top, este va a ser increíble. Oh, qué tocho, ¿no? Espectacular. ¿Cómo está esto? A mí esto es lo que me gusta. Lujo máximo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esculturas de jade aquí dentro del hotel, de máxima calidad. Tano, ¿cómo sabes que es de máxima calidad? Hombre, cuando un mostrador luce así, ya sé que no me tengo que acercar, porque a lo mejor el riñón izquierdo lo pierdo. Las señoras haciéndose foto aquí en el hotel. Hombre, claro, que no se viene aquí todos los días. Si vamos a probar el buffet más lujoso e intentar probar todos los platos, la escalera, ¿no? Un poquito de actividad. Por cierto, que en la cultura china el jade es muy importante. Era lo que daba prosperidad, buena fortuna a la familia. De hecho, si veis los vídeos en lo que he estado probando comida tradicional y comida callejera, os enseño un pequeño tour por la ciudad prohibida y veréis que ahí al emperador y a su familia le regalaban muchísimo jade. Esto lo suelto así y me quedo tan ancho. Mirad el bufetón. Si hay gente esperando, pero si he pillado el primer turno. Digo, no me va a pasar como en Xi'an, me la pela. Voy a venir aquí con esta cara de sobao. Primera hora de la comida, que es muy pronto, 11:30. Muy pronto para comer, muy pronto para levantarte no, pero para comer 11:30, ¿quién come a 11:30? Y está lleno de señoras chinas. Si vais a un sitio y hay 30 señoras chinas esperando, es porque el sitio merece la pena. Este diseño también, ¿eh? Les gusta a los chinos hacer buffet de diseño. Mira si hay quesos ahí. De momento, sensaciones bien. Espero que el sashimi no lo hagan agarrando peces de la pecera, porque ya visto lo visto, me espero de todo, ¿eh? Hay algo más peligroso que una leona cuando sus cachorros están en peligro. Y es una señora china a las 11 de la mañana en un buffet. Es increíble. No, perdonan una. Te van dando codazos, me voy a tener que esperar. No voy a poder coger cosas aún. No, mirad, es que no me dejan sitio. Vamos a empezar por la zona más alejada, que es la cocina india y también la como turca libanesa, ¿vale? Vamos con este pollito. El pollo se ve de 10, ¿eh? Con un poco de arroz. Una pierna de cordero. Mirad qué plato combinado me estoy haciendo aquí y me voy a quedar tan tranquilo. También tienen naans hechos al momento. Como no, si hay cocina india, el horno tandoori, que no falte. Y este de aquí lo está haciendo mi colega, un chef indio. No, pensaba que era con queso, pero no, nada normal. Butter chicken, de mis platos favoritos en la gastronomía india. Very good? Excellent. Ok. Si me lo dice mi colega, ok, I try. Es un curry de lentejas. Aquí me lo voy a poner. A little bit, yeah. Thank you. Qué trato, qué trato. Primera ronda, vamos a probar la cocina india. Y he pillado un variadito. Tenemos aquí un poquito de hummus, tenemos unas gambitas al curry, chicken naan, acompañado de su arroz y una ensaladita griega con un poco de queso feta, pepino, pimiento en crudo y cebolla, algo que a mí personalmente me gusta mucho. Aquí tenemos un variadito con cordero, pollo, más cordero en forma de las espadas, que no recuerdo ahora el nombre, un kebab que me ha hecho tu colega y un poco de pollo con arroz acompañado de sus verduras. Sin duda, hasta la fecha es la ronda más internacional y permitirme que diga
que de look y olor es de 10. Empecemos con el cordero, que frío no está bueno, y esto es media pierna de cordero al estilo líbano. Huele mucho a cordero, muchísimo, no es un cordero lechal. El naan increíble. El cordero está rico, pero la verdad que yo lo probé en Turquía y a mí me da la sensación de que al no usar el cordero lechal se queda como demasiado sabor a cordero. A mí personalmente me tira un pelín para atrás. Ahora vamos a proceder a probar el pollo con el tomate. Mucho orégano, comino, acompañado de tomate y cebolla casi cruda, que por cierto está buenísima. Le toca el turno a la carne de cordero, que va toda prensada en una espadita y se hace por lo general al carbón o a la brasa. Aquí va, no recuerdo el nombre, os leo en comentarios. Buenísima. Es también carne de cordero, pero al ir picada, muy especiada, ese sabor tan intenso de cordero se rebaja y está espectacular. Y ahora vamos a meterle mano al pollo con arroz. Parece un arroz basmati, muy sencillo, muy bueno. Ahora, antes de pasar a la siguiente y terminarme esta, quiero probar el mini kebab. El pan de pita lo estaban horneando al momento, me lo estaba haciendo mi colega. Estaban cortando el troncho del kebab, le ha puesto una salsita dentro, cebolla, lechuga, tomate. Está increíblemente bueno. Los matices de sabores, salado, picante, el contraste de los vegetales, crujientes y frescos. ¡Ay, qué bueno! Os prometo que si me ponéis solo esto, me paso toda la mañana comiendo kebabs. Siguiente plato de cocina india. En este caso tenemos algo frío, algún entrante frío, gambas, butter chicken, y me está ardiendo la boca y he cogido un poquito de agua, por si acaso. Y esto de aquí, que me da miedo probarlo, pero las señoras se lo toman como si fuese agua y básicamente es como un probiótico, ¿no? Huele a aspirina. Está buenísimo esto. Es como un sabor un poco neutro entre leche, agua. No, es que no sé, no sabría describir el sabor. Como un 7-Up con leche. Algo así, sin gas. Muy extraño, parece que me he fumado 4, pero sabe a eso. Vamos a meterle mano lo primero al butter chicken, de mis platos favoritos en la gastronomía india. Un pollo suele ser contramuslo, bueno, pechuga, cocinado durante bastante tiempo con leche de coco, curry, ras al hanout. Jugoso, cremoso, algo picante. Ahora voy a pillar la recomendación de mi amigo indio que me ha dicho que pille el curry de lentejas con arroz. ¡Oh, qué bueno! Un curry muy suave, con sabor bastante fuerte. Panata. La gamba al curry, a ver qué tal está. Por cierto, troncho de gamba, ¿eh? ¡Qué bueno! Me recuerdo mucho al butter chicken, algo más picante, un toque más elevado también a pimiento. El momento esperado, el hummus. Me considero adicto. Vamos a ver qué tal está este. Súper alto en tahín, súper alto. Está incluso ese sabor un poquito como amargo que te da el sésamo triturado. Me falta un pelín de acidez, pero en el conjunto está muy bueno. He tenido que pillar más pita. ¿Cómo está esto de aquí? Pensaba que era baba ganoush, pero no, porque no es de berenjena. Es como de frutos secos. Me sabe a avellana. ¡Qué bueno que está! De este voy a pillar otra ronda. ¡Wow! ¿Cómo está esto? Me parece increíble. No lo había probado en mi vida. Está espectacular. Una ensaladita, parece que lleva lechuga con algo de cilantro arriba, yogur o mayonesa. Entiendo que yogur. Y mucho ajo. Muchísimo ajo. No me mola mucho. Si no teníamos suficientes con las señoras hambrientas chinas, acaba de llegar una excursión de niños. Esto es increíble. Los traen aquí de excursión. Imaginaos en la magnitud de este buffet. Sección de hot pot que si os apetece os podéis hacer. La tengo aquí a mi derecha, pero yo visto ya después de haber probado el hot pot del primer sitio, me corta el rollo el hot pot. Sinceramente, me corta el rollo. Y si no tuviera alternativas, pero aquí está a reventar de alternativas espectaculares, pues vamos a probar esto de aquí, que básicamente es un tteokbokki con cebolla y pimiento. La primera vez que veo el tteokbokki aquí, me lo voy a poner con esos dumplings. Ahí está. Salty Egg Chicken Wing. Una alita también, claro que sí, hay que probarlo todo. Mientras que prepara los rollitos de pato, que los hace con mucho amor, me voy a poner yo un poquito de pollo, que lo están cortando al momento, y de pato. Thank you.
Mira qué bien. Vamos a pillar este pollo que también es muy típico aquí en China, que es el pollete cocido. Aquí. Can you try this one? Thank you. Can put this one satay sauce. This This one satay sauce more peanut inside. secret sauce. Yes. Oh, me ha dicho que pongo un poquito de salsa secreta. Me encanta. This one's less spicy. This one. Ok. Wow. Espectacular la ronda, ¿no? Me ha dicho que me lo puedo mezclar con todos estos ingredientes, el pollo, pero la verdad que no se me antoja nada. Prefiero coger estas verduritas que están aquí, que tienen una pinta espectacular, y me las pongo aquí para finalizar el plato. ¿Cómo lo veis? Lo que me acabo de inventar. Lo que me acabo de inventar es básicamente coger cosas y ponerlas en un plato. Esta ronda también va bastante cargada y entramos ya un poco en materia asiática. Por un lado tenemos los pan bao, xian lo bao, etcétera, que me ha puesto todos los que habían. También tenemos un poco de tteokbokki, algo más coreano, y aquí algo más de la comida malasia, exceptuando los rollitos de pato laqueado. Esta ronda es bastante proteica. Vamos a empezar por los dumplings, que voy a coger unos palillitos y primero me voy a comer un tteokbokki, ¿vale? Porque sí, nunca había visto un tteokbokki así, o sea, con esta elaboración. Siempre los veo en salsa. Si nunca habéis probado un tteokbokki, básicamente tiene una textura similar a la de un mochi, un poquito más terso, como que resiste un poquito más el bocado. Por lo general el tteokbokki sabe lo que lo acompaña, no tiene su propio sabor característico. En este caso sabe a pimiento y cebolla. ¿Por cuál empezamos? Yo creo que por este de aquí. Yo creo que por este que me ha dicho que iba relleno de cerdo. Muy dulce, pero extremadamente dulce. Ya no os hablo del interior, sino de la masa también. No me mola nada. Probemos suerte con el de arroz, pero a mí me da que este va a ser dulce y de postre. A ver. Es como un mochi, un poco más fluffy. Mirad la textura que tiene. No sabe a nada. Tiene como una pequeña frutita arriba. No me mola nada. De momento bastante fail la ronda. Vamos a ver esta. Ah, aquí tenemos el típico pastelito chino, también denominado como songzi, que básicamente es arroz. Mira qué textura tiene. La textura es bastante trambólica, un poco rocambolesca. Es una textura muy difícil de entender. Gelatinoso, pastoso, pero el relleno es el mejor relleno que me he comido. Es un relleno de un pollo muy agradable, o un poco dulce. Probemos un xian lo bao. Este no sé de qué es, parece arroz. Va relleno de arroz con soja. No me mola nada. La esperanza está depositada en este. Este es el típico de col china, cebollino chino y un poquito de carne de cerdo y muchísimo sabor a cebollino. Parte de los dumplings para mí suspende. Nos faltaba la alita. Wow. Esto lo encuentras en pocas partes del mundo, una de ellas en Filipinas, y lo que va, la alita va frita y luego va rebozada en yema de huevo seca. Y cuando tú muerdes, se te quedan los labios pastosos porque la yema de huevo se hidrata y te coge la textura de la yema de huevo, que es bastante densa. Es un sabor peculiar, te explota bastante la cabeza, pero cuanto más comes, más gusta. Esto está muy bien, ¿eh? Siguiente plato, vamos a probar estos esquiwes que me ha dicho mi colega que le ponga la salsa. Me dice, no pica casi, ya veremos, ya. Pues bueno, tiene un toque a lima, toque a cilantro también, jengibre, está espectacular, se queda súper jugoso. Y la salsa, una salsa con frutos secos, tomate seco, pero está rica. Uno de los buques insignia de la gastronomía china, aquí lo tenemos, ya lo probamos en su día, a ver qué tal está este. Ok. Está muy bueno, pero se me queda corto de carne, por lo que voy a coger el pato que había cogido antes y ahora con este trozo de pato luego tenemos el típico pollo chino, que este lo consumen bastante, pero yo debo decir una cosa, ¿vale? Le pegan un corte al hueso, así, ¡plac!, y todo el hueso se astilla del pollo, y cuando te metes un poco de pollo en la boca, todo tiene trozos de hueso. Creo que es de lo más incómodo de comer. Me pongo ya un poco también exquisito, pero es que, no sé, no termino de entenderlo. Este pollo en una sopa te lo puedo llegar a entender, pero así se me queda como meh. Este es el pollo laqueado. Este sí, lo voy a acompañar con verduras. Se ponen las verduras. ¡Wow! Ahora vamos a probar el pollo que me ha recomendado mi colega.
Muy bueno. Un pollo súper especiado a canela, anís, pimentón, guindilla a muerte. ¡Oh, está buenísimo! Y los vegetales espectaculares. Nos queda una sección importante, por cierto, me he agachado y casi me quemo la oreja. Toca la de la brasa, la de la carne. Vale, la van preparando y te la dejan aquí calentita. Aquí está troceada con cebolla, tiene una pinta espectacular. Mirad, mirad qué puntitos sacan aquí en China, ¿eh? Oh, toda troceadita, me gusta. Y aquí tenemos salchicha, que yo sé que a vosotros os gusta mucho y voy a coger en vuestro honor un buen troncho de salchicha con calabacín. Tenemos también pollo con setas, voy a probarlo. En esta sección acaban de tocar el bongo. ¿Han tocado el bongo? Vamos para allá a ver qué es. Me dejo esto, ¿eh? No sé qué es, pero lo voy a pillar. Esto tiene que quemar como un demonio. Sí, sí. No tengo ni idea de qué es. Ha sonado el bongo y yo he ido para allá. Estación de noodles. Pillas la bandejita y te pones los noodles que más te apetezca y los ingredientes que más te apetezca. Yo me voy a poner setas y voy a elegir los que esté eligiendo ella. Esos voy a elegir yo, que me gustan. Está el clásico chino, el de boniato, que es el transparente. Luego tienen unos de arroz y luego unos de trigo más gorditos. Voy a pillar de estos. Mira, ojo, unas setitas. Nunca viene mal la seta. Un poco de zanahoria. Clac. Un poquito de calabacín también. Va a estar de locos, Esto va a estar increíble. Y un poquito de col china. Y también puedo elegir, si me pongo tonto, carne. Le voy a poner. Ahora se lo doy a mi colega. Me han dicho que ese caldo es el más spicy. Me ha dicho, ponte poquito. Ah. Sí, sí. Ahora nos lo vamos a tunear. Voy a ponerle un poquito de aceite de sésamo, ¿vale? Que le da un toque espectacular. Un toque solo. ¡Pac! Ahí está. Esta de aquí, la Old Godmother, no me la voy a poner ahora porque creo que ese picante es espectacular. O sea, eso ya va a picar mucho. Y mirad esto de color tiene. No me pienso meter en un caldo mega picante que me ha dicho que pica como un demonio una cucharada de esto, lo siento. No quiero morir, no, lo siento, no quiero morir. Voy a ponerle un poquito de cebollino, eso sí. Pam, detalle, chachachas. Un poco de cacahuete también, como vemos. Pap. Eso es. Un poquito de ajo, pero un detallito solo para que le dé ese aroma que tanto nos gusta. Aquí en un lado. Clac. Y esto de aquí creo que es tahín, ¿puede ser? No lo pone ninguna etiqueta. Eso está increíble. Esta ronda ya aún quedan otras cuantas. Esto se está poniendo cuesta arriba, aviso. He pillado la del bong loco, que no sé lo que es una sopa que quema como un demonio, no puedo ni coger esto aún. La carne vamos a probarlo primero porque estará más fría que el corazón de tu ex. Vamos a verla. A ver la carnecita. Oh, se deshace. Muy buena. La carne fría, pero el sabor está buena, está tierna. Ok. En la sección de la carne también teníamos el pollo. ¡Qué bueno! No sé cómo estará hecho este pollo, pero es el más jugoso que he probado en este buffet. ¡Wow! Con las setas. ¡Qué bueno! Voy a repetir de este. Y ahora probemos el chorizo con el calabacín. Parece como una butifarra blanca. Me recuerda a un embutido español, la verdad. Como una longaniza así un poquito más especial con pimienta. No diría que es más como una butifarra, diría que es como una longaniza nuestra. Y ahora, veamos a ver qué es esto de aquí. Voy a apartarlo. Tiene pato. Es una sopa de pato. Pero una cosa, hacen una sopa de pato en el horno, como un horno tandoori, y se acaba instantáneamente. Toda la peña va a reventarse sopitas de pato. Es una sopa normal y corriente. No termino de entender muy bien la sopa esta. Entiendo que será, no sé, una elaboración como algo más tradicional, pero no termino de verle un poco la peculiaridad en el sabor, porque me sabe como un caldo de pato normal y corriente. La estación para hacerte tu propio ramen es algo alucinante y no me digáis que no se ve bien lo que me acabo de preparar. Es alucinante, ¿eh? Eso sí, creo que me he venido arriba con el picante, porque mi colega me ha dicho, ¿te gusta el picante? Y digo, sí, ya como tal. Y me ha dicho, so spicy, so spicy. Ya veremos. Esto no lo puedo ni coger. Me he columpiado metiéndole cosas. Lo primero, vamos a probar el caldo. Un poquito, ¿eh? Está picante, ¿eh? Está picante, pero no lo máximo picante que me he comido aquí en China. Ahora bien, creo que he cogido este noodle y no voy a poder coger ni uno. Ahora, un poquito de cochina. El noodle se queda con una textura espectacular.
firmeza en el bocado, sabor picante, los trocitos de cacahuete le van de lujo. Buah, he triunfado. Me termino el pozal y le metemos al sashimi, que creo que las señoras de 80 años y los niños de 13 se acaban de ir. Es mi turno. Sección japonesa que se veía espectacular, nada más llegar, y ahora se ve un poco pocha. Mariscos a mi derecha. ¿Me voy a comer mariscos? No me apetece ni lo más mínimo, estoy hasta arriba ya. Aquí tenemos la sección de nigiris y sashimi, que sí que voy a coger. Vamos a probar el de gamba. Vamos a probar este de aquí. A ver qué tal está. Es que no queda mucho, ¿eh? Se lo han reventado todas las señoras mayores, ¿eh? Se lo han aniquilado. A ver este de aquí. Vale, vale. Y vamos a probar el sashimi de salmón, este no, este de aquí. Esta zona de aquí yo le tengo amor-odio. Amor porque me recuerda a Japón y Corea, odio porque no me gusta nada. O sea, comerme brochetas y cosas que llevan en remojo 9 horas es algo que no va conmigo. Lo siento, no lo he probado, pero no me va. Sección de ensaladas, que a mí personalmente me gusta empezar con las ensaladas, pero había aquí un caos de señoras chinas que me ha tocado irme al final y este me lo he olvidado, así que ahora no me apetecen, lo siento. Pero he visto algo. He visto que aquí hay chorizo español. Olé, olé. Vamos a probarlo, ¿no? De typical chorizo español, ¿eh? De hecho, están escuchándome hablar y han dicho, es de allí, es de tu tierra, es de tu tierra. Vale, con un poquito de pavo ahumado. Vale, a esta bandeja, ¿cómo le llamáis? Yo a esta, que está un poco pocha, le llamo el Mari Montaña chino. Y vamos a pillar un poco de baguette. Esta puntita de pan mismo. Aquí al lado del... Nunca pensé que pondría un poco de pan con chorizo y sashimi. Qué duro. Esta ronda es bastante pocha. Lo intentaremos salvar con el postre. Cruzo los dedos para que aún quede algo. Vale, vamos allá. Vamos a probar primero el pan con jamón, ¿vale? El pan con chorizo. ¿Qué me diría a mí que iba a ir a un buffet de lujo en Shanghái y iba a comer pan con pamplonés? Me vais a perdonar, pero como el sabor ibérico, no hay nada. El chorizo no es ibérico, no es de la máxima calidad que te puedes comer, pero me recuerda cuando me hacía un bocata de pamplonés para clase con salchichón. Os lo digo así. Me recuerda a eso y eso no tiene precio. Espectacular. Turno al pavo ahumado. Los fiambres de 10. Le toca el turno a la sección de sashimi, nigiris, un poco pocho, y vamos a ver, por lo menos, oye, si tiene buena calidad, aunque haya poca cantidad, pues eso que nos llevamos. El sashimi de momento se ve muy bien, pero se ven unos tronchos gigantes, ¿no? O sea, ¿este grosor qué es? ¿Que lleva medio salmón? Un poquito en salsa de soja. Me encanta. Temperatura ideal. Uy, súper fresco. Muy, muy bueno. Y deciros que no tenían atún. Es raro porque por lo general siempre el salmón y el atún van de la mano. Este es el primero que hemos visto que no tenía. Ahora el sashimi de gamba. Entiendo que le quitaré la colita. Sí. Gamba muy buena, pero demasiado arroz para mi gusto. Vamos a ver el de salmón con, parece, salsa agridulce y mostaza o mayonesa. ¿Cómo puede estar tan mala la salsa de mostaza que le acaban de poner por encima? Está malísima. Y este de aquí lleva la misma salsa. No me ha gustado absolutamente nada. Buah, lo he tenido que tirar, os lo prometo, ¿eh? No, asqueroso. No sé lo que era, pero asqueroso. Este no lo pienso probar. Espero que la sección de dulce nos deje mejor sabor de boca. Llegó el momento que más os gusta, la zona de postres. Yo sé que sois muy de dulcecito y los chinos no van a ser menos, porque ya no queda nada. Vamos a pillar, para empezar, un mousse de chocolate en copita. Esto de aquí, que esto es muy mi rollo, ¿eh? Esto de aquí son como lionesas, ¿no? Por lo menos allí en mi barrio se llaman así. Lo ponemos aquí, clac. ¿Esto qué es? También lo pillamos, para probarlo. Ahora esto de aquí, vale. Aquí está. El palo de té matcha me lo voy a ahorrar. Y estos de aquí son eclairs. Vale, vamos a pillar este eclair que se ve muy bonito. No te caigas. Ahí está. Ahora vamos a pillar esta tarta de hazelnut. Eso es. Cogemos esto. Una de limón. Son postres franceses, ¿eh? Esto se nota. Ahí está. Y vamos a coger de esta tarta... Ah, no. Que no queda.
tengo que ayudar a que haga un destrozo. Siempre cooperando al destrozo asiático. Y esta de aquí es la zona de las frutas. Las señoras chinas, como podéis apreciar, se ponen fruta con muchas gominolas. Gominolas a tope, piñita, vamos a coger piña. Un poquito de piña. Por cierto, la fruta en China está espectacular. En pocos sitios en el mundo, mejor que España, he comido yo fruta y una de ellas es China. Vamos a pillar un poquito de sandía. Oh, la sandía está increíble, es mi fruta favorita. Y aquí tenemos las dos fuentes de chocolate blanco, chocolate. Voy a romper un melón aquí. Coger una brocheta de fruta y meterlo aquí en el chocolate me da la sensación de que está sobrevalorado. Para mí es algo completamente prescindible. La fruta con chocolate, error, combinación. Si me dices que meto aquí una barra de pan, ok. Fruta, no. Ahora sí, ronda dulcecita y deciros que he pillado un té de taro para desempalagar. Qué mal sabor de boca me ha dejado la salsa esa. Y también os comento que son la 1:30. He entrado a las 11:30 y aquí no tiene pinta de que la gente se levante. O sea, aquí no hay tiempo límite. Yo no he preguntado al entrar, pero yo veo todas las mesas que siguen aquí sentaditos comiendo dulce y salado. Empecemos con el taro, que viene a ser como un tubérculo. Es leche con un poquito de sabor a taro, sin azúcar ni nada. Un vasito de leche con ligero toque a taro. Y de aquí vamos a ir por partes. Primero vamos a probar la fruta. Sandía. Buenísima. Piña. De 10. Qué dulce. Y ahora vamos a probar primero esto de aquí, que me llama mucho la atención, que es como de chocolate, ¿no? Es como el bizcocho de 1000 capas, pero mega seco. No está muy bueno, ¿eh? Si hubiese sido como un huesito me habría encantado, pero se queda como un bizcocho súper seco. Ahora el eclair. Muy bueno. La nata está espectacular. La masa se queda algo crujiente. Muy agradable. Le toca el turno al mini brownie, ¿puede ser? Es una galletita de chocolate. No me mola mucho esta, ¿eh? Vamos a partir la tarta de chocolate. Esta parece como un bizcocho mega húmedo. Intenso de chocolate, ¿eh? Pero está muy bueno. Se queda 1000 veces más jugoso que el primero que hemos pillado. Siguiendo con cosas de chocolate, mousse de chocolate con crumble de galleta por arriba. ¡Ostras, qué duro está! Asqueroso. No sé si es licor o el chocolate, que está completamente amargo. Está asqueroso, está malísimo. Y ahora esto de aquí que parecen profiteroles de nata. Así es, con un poquito de azúcar. De momento lo que más me ha gustado. Y esta tartaleta parece de limón. Como de crema, mantequilla. La galleta está muy seca. Lo de dentro no tiene un sabor muy característico. Me recuerda como a nata, mantequilla. Está malísimo. Me voy a comer uno de estos para quitarme más sabor de boca. Repito, fruta hasta reventar. Y os digo cuánto ha salido la panoja. Madre mía, qué estallido. Terminamos la experiencia. Ha sido duro, pero ha merecido la pena. Pekín, Shanghai y Xi'an. Los 3 buffets más caros y lujosos de China. A ver, lo primero deciros que este ha costado 40 euros. 40 euros con todo lo que habéis visto. Si os tengo que dar lo que os prometí, los 3 han sido impecables. Algo a destacar de China es que son los amos, o sea, lo hacen todo bien y el servicio es, aunque no hables chino, ellos hacen por entenderte y al final sale todo bien. En relación a calidad-precio, pues deciros que la calidad de todos era muy buena, pero si tengo que destacar alguno, me quedaría con el de Shanghai, con este de aquí, el G-Café del Hotel Shangri-La, y sobre todo con el Six Seasons, el de Pekín, ya que el de Xi'an me dejó el pecho frío y además también fui a otra hora, no había tanto, en fin, destacaría esos dos. Y en cuanto a variedad, todos la verdad que la variedad muy amplia. El primero, el Six Seasons, completamente atroz, algo que es grotesco, y que tenía mucha variedad, pero estaba enfocado más a hot pot, por lo que si te mola el hot pot tienes que visitarlo sí o sí. Ahora bien, si quieres un buffet algo más convencional y que tenga un poquito de todo, tanto hot pot como ramen, como todas las estaciones que habéis visto, yo me quedaría con el G-Café de Shangri-La. El resumen es que todos han sido la caña. Si tengo que quedarme con uno y un ganador, me quedaría con el de Shanghái. Mis expectativas las había depositado aquí
y ha salido bien. Así que nada, ahora mismo me apetece quedarme aquí en una habitación, tumbarme un mes y a dormir. Menuda experiencia, sigo quedándome por China, muchos más vídeos, contenido increíble, tanto comida tradicional, comida callejera, los restaurantes más locos y futuristas, todo eso lo tienes en el canal, déjate la suscripción si no lo has hecho aún y cuando suba el vídeo te avisaré. Y te mando besos y abrazos con sabor a buffet lujoso, extremadamente lujoso, aquí en China. Nos vemos. Estoy reventado, se nota, ¿no? Madre mía. Una cama, por favor.